Seguimos en este Viga Debate hablando sobre adicción, estamos tratando el alcohol y os quería preguntar, así también hacer un breve apunte de las bebidas energéticas, porque seguimos pendientes en Galicia de que este año se apruebe definitivamente esa ley para prohibir el consumo y venta de bebidas energéticas a menores, que también se haga en centros educativos. Yo no sé si esto es una temática que tratáis y cómo se puede tomar y cómo afecta también a los jóvenes, que no es alcohol como tal, pero que sí también genera una serie de perjuicios. Sí, es un poco lo mismo, lo que estábamos hablando hace un momento. Sí, es cierto que las bebidas energéticas, yo creo que hay un doble mensaje, una doble moral. Claro, se parece que es una bebida energética que asociados a actividades deportivas, que te da un brío, bienestar, que recompone después de un esfuerzo físico, pero sí es cierto que bueno, tiene un montón de componentes, entre ellos cafeína, azúcares, etcétera, etcétera, que su consumo conlleva un riesgo también. Creo que al final pues volvemos a lo de antes, si no educamos, si no formamos, si no protegemos, si la educación empieza desde el principio, y antes lo advertías tú, ¿verdad? Cuando empezamos a educar a nuestros hijos, seguramente antes de que nazcan, ¿no? Preparándonos para este momento y antes de que aparezca todo esto, pues complicado. Que no sé si hay casos de mezcla de bebidas energéticas con alguna sustancia, que eso yo no sé si qué puede provocar ese cóctel. Claro. Sí, vamos a ver, una cuestión serían las personas que acuden a tratamiento por el consumo de bebidas energéticas, que es mínimo, es el 0,01. Sí. O sea, realmente no suele ocurrir. La otra cuestión es la mezcla de eso, especialmente con alcohol y con otras sustancias. Es un clásico, ¿no? Y luego la otra cuestión es simplemente el saber que va a ser épocas, modas, donde la gente, especialmente joven, vuelvo a repetir que no tenemos que alarmarnos especialmente. Es decir, hay un mecanismo iniciático, ha pasado en todas las generaciones durante los siglos. Sí. Es decir, la idea de que alguien tiene que probar algo para saber qué es y para decir lo he superado y puedo pasar de ser un joven a ser un adulto, ¿no? Entonces, lógicamente eso está ahí, todas las normas, la legislación es necesaria, hay que impulsarla, hay que apoyarla y saber que, bueno, que eso puede ocurrir y que eso no tiene por qué conllevar justamente a una pérdida de autonomía. Es decir, vamos a pensar que si esa persona pues, tiene el apoyo debido, el apoyo debido familiar, etcétera, pues puede superarlo. En cualquier caso, pues lógicamente es un riesgo y que está la industria detrás. Entonces, esté la industria detrás diciendo que te da alas, ¿qué puedes hacer? Bueno, ya asociado al deporte, porque Red Bull está asociado, en este caso, las alas están asociadas a la velocidad, a cositas muy trepidantes y muy fantásticas, ¿no? Porque no está asociado a, no sé, al ajedrez, ¿no? Que sería interesante. Lo primero sería el control de la publicidad. Claro. Que en ese sentido aún bueno, no con está. las apuestas deportivas sí que lo han hecho. Querían, decir, la ley del alcohol quería también limitar esa publicidad. Con el tabaco se ha conseguido y tal. Sí. Hará falta seguir avanzando en eso, por lo menos no dar esos mensajes que son absolutamente contradictorios. Claro. Sí, sí. Tema vapeadores, porque esto lo tratamos la última vez, Loreto, contigo, y creo que el Ministerio de Sanidad está iniciando los trámites para regularlos, y como anécdota puedo contar que estuve en una celebración de un cumpleaños el pasado fin de semana, y daban a los invitados vapeadores de regalo. O sea que... Claro, bueno, y en las bodas se regalaba tabaco, ¿no? Aquí en Galicia el Winston era regalo a repartir. Los puros. Un puro, una cajetilla de Winston, bueno, había tabaco allí a repartir, ¿vale? Y bueno, pues evidentemente, porque el vapeador se ha producido, la propia industria, lo que hablábamos, busca siempre un mercado, abrir un mercado, y evidentemente las industrias que se dedican a vender sustancias que son conscientes que pueden tener un potencial efecto de consumo, ¿no? Y pues buscan siempre formas, primero, de presentaciones que sean muy agradables, presentarse como sustancias inocuas, que quiten, lo que hablábamos, un poco ese sentimiento de que la gente, bueno, no tiene ningún sentido de peligro, ¿no? Entonces es una sustancia, es un vaporizador, ya lo hemos hablado, no es un vapor, es un aerosol. Yo le digo a la gente, cuando a mí me lo preguntan en los programas de tabaco, ¿no? Si les sirve para dejar, ¿no? En realidad, al final la gente lo que hace es que mete otra sustancia, y como digo yo, al final no se trata de sustituir una cosa por otra, porque al final lo que seguimos teniendo es una dependencia, ¿no? Y yo lo que hablaba él, sobre todo, y lo que yo insisto mucho en los programas, y en este caso da igual que metamos sustancias de una forma u otra, es trabajar con esa dependencia. Yo les hablo de lo que es la definición de una adicción, una conducta en la que yo no tengo control. Entonces la esencia es tener control sobre lo que tú haces. Y yo les digo, ¿os dais cuenta de que estáis atados a algo que
os condiciona. ¿Cuántas cosas habéis hecho, ¿vale? por echar un pitillo? ¿En qué momento habéis interrumpido algo? O llegas a un sitio, o sales, o una cena, o una conversación agradable, de no voy a salir a... ¿no? Y al final estás atado a una sustancia. Entonces, insistir en esa falta de control, ¿no? De que estás sometido o supeditado a algo que en realidad en la que tú no dependes, o sea, tú estás dependiendo de ello continuamente. Y ahí es donde la gente también muchas veces hace ese cambio, ¿no? Pero tienes que, partimos de la formación, ¿no? De que la gente sea consciente de que hay algo, te han vendido una sustancia, yo les explico, ¿no? Cuando el tema de la nicotina, evidentemente, en qué momento se convirtieron en personas adictas a la nicotina, y es muy rápido, porque la nicotina tiene un potencial adictivo muy, muy rápido. Y pues lo que hablamos, en encima puede ser la puerta de entrada a otras sustancias. De hecho, por ejemplo, la gente lo ve que cuando consume, y hablamos de conductas de riesgo, pues si estamos bebiendo alcohol, que desinhiben otro tipo de conductas, ¿no? Que entiendan como una conducta, un consumo me puede llevar a otro, ¿no? Para mí la palabra que define todo esto de las adicciones es la estupidez. Es decir, ¿para qué sirve la inteligencia? Para guiarnos por aquellas cosas que nos convienen. Pero ¿qué ocurre? Que eso no funciona, somos realmente estúpidos. Hacemos cosas que realmente nos perjudican. Entonces, como sociedad, tenemos que aprender, lógicamente, a tomar decisiones. Yo siempre les digo, por ejemplo, a mis pacientes que, una frase también que dice que la diferencia que hay entre el inteligente y el sabio, ¿no? El inteligente sabe resolver problemas, que es lo que hacemos nosotros, vienen a Alborada o vienen a cualquiera de los centros y ahí intentamos resolver un problema. Nos puede costar más, menos, algunos se resuelven bien, otros fatal, otras personas se enferman, hay personas que han fallecido, cientos de personas han fallecido a causa de las drogas, no se puede idealizar en absoluto, es una miseria, ¿no? lo que rodea el tema de las drogas, mientras que el sabio es el que sabe evitar los problemas. Entonces, ¿por qué somos estúpidos? Porque pudiendo evitar los problemas no lo hacemos. La idea sería, yo me meto en esto, lo pruebo, ya vendrá alguien que me cure. Sí. O ya vendrá el Sergas, o ya vendrá alguien. Es la idea que puedo esperar yo, por ejemplo, del Estado o de la sociedad y qué es lo que puedo hacer yo justamente por la colectividad. Sí. Antes habláis de si prohibir o no. Esta ley que se habla, prohibir los aromatizantes frutales y frescos en los vapeadores. ¿Esto sería una solución, David? Podríamos entrar en el debate, ¿no? Si la prohibición es la solución, tanto en esto como en cualquier otro tipo de sustancia. Sin entrar ahí, yo creo que en sí mismo yo creo que la prohibición pues seguramente no solucione nada, pero también es cierto que habrá que regular y habrá que normativizar y habrá que legislar, ¿no? de alguna forma. La prohibición por prohibición es un eterno debate que no sé si solucionará algún otro aspecto en torno a el comercio, la parte más económica, ¿no? de todo esto, pero bueno, yo creo que al final volvemos a, si no somos capaces de formarnos, ¿no? Para ser más libres, para poder decidir, lo que decía antes Jesús, ¿no? Pues va a ser esto todo muy, muy complicado, ¿no? Que quizás los vapeadores, Loreto, el problema es que como en un local yo sé que puedo estar con un vapeador y con un cigarrillo, mucha gente se agarra a eso también. Es decir, yo soy fumador y es como así... Puedo seguir haciéndolo, ¿no? O puedo tener ese... Por eso digo, a lo mejor hay que añadir a esa prohibición meter también los vapeadores. Sí, bueno, debería. De hecho, en principio se hablaba de la posibilidad de meterlo, ¿no? Porque al final se trata de, bueno, eso al final cuando expeles se sigue estando ahí, las partículas son volátiles, ¿no? ¿Qué pasa? Que los vapeadores es como que tampoco hay muchos estudios ni del efecto, ni de si realmente si estás en el entorno y te vapean al lado, perjudica o no perjudica, y entonces al final regular cuando no hay base científica también es complejo, porque las leyes se tienen que sustentar sobre alguna base científica. Falta información, pero bueno, entendemos que las sustancias que están ahí son perjudiciales y lo ideal sería que evidentemente tampoco se vapeara en los espacios, pero claro, por lo mismo, el tema no solo es prohibir, es que la gente entienda que el vapeador y meterte una sustancia que no sabes ni qué te estás tomando, claro, pero que no es están bueno. Aromatizadas, claro. Sabe mejor que un cigarrillo, entiendo. Bueno, como está aromatizada es igual que la bebida energética, como es aromatizada y bueno, pues entonces tenemos una bebida que sabe rica y entonces es estupenda, porque es buena. Porque sabe a fresa, porque le han echado el aroma de fresa, o sea, realmente estás metiendo una sustancia sobre la que no hay ninguna regulación porque no están regulados y cuyos efectos pues los sabremos dentro de 10 años, ¿no? Entonces,
pues ya veremos qué efectos tienen las sustancias que meten ahí y que la gente se engancha a ellas. ¿Por qué se engancha a ellos? No creo que sea solo por el azúcar, se enganchará porque saber lo que llevan. ¿Vale? Entonces, claro. Y a ver, esto no ha llegado aquí, pero es que te lo veo en los papeles que traes. Sí. Las bolsas de nicotina. Las bolsas de nicotina. Esto en los países nórdicos está muy de moda, Claro. que a lo mejor no sabe la gente fumar, pero se ve que está así mordiendo algo y son estas No bolsas la muerden, la meten entre la lengua, o sea, la meten al lado de la encía. Las bolsas de nicotina empezaron en el 2019 en Suecia, se comercializan en Estados Unidos, Suecia y Reino Unido. Aquí no están reguladas, pero da igual, tú pinchas en internet. Curioseando para este debate he pinchado y efectivamente, ¿qué te pone pues sobre las bolsas de nicotina? ¿Eres mayor de 18? Dices sí. Sí, para adentro. Y ¿no? te ofrecen allí, claro, súper sugerente. Yo es que de repente lo he visto y digo, esto lo pincha mi hija de 13 años y me pide 4 sabores, ¿vale? Porque me hablan de frambuesa, de fresa, de no sé qué. Unas cajitas monísimas, que es parecida a una cajita que quería una lata el otro día para tunear y dije yo, bueno, lo pincha mi hija y 4 o 5 de su clase y están comprándose 5 latitas de esas. Por ver de esas bolsas, claro, esta nicotina la venden las sustancias. ¿Dónde salió? En Suecia, primer país que presume de libre de humo. ¿Por qué? Porque el humo tiene mala fama. Entonces es feo, la nicotina, la colilla, te mancha los dientes. Esto no mancha los dientes, te lo venden como que es blanda, ¿no? Es nicotina, sí, sintética o no, pero el efecto aditivo, bestial, porque cada bolsita de esta de nicotina equivale a unos 25 pitillos. Y o sea, que es peor. Bastante peor, ¿vale? Aparte, hay ya estudios, yo tengo aquí uno de la agencia, está publicado en España y es hecho en Alemania, del año 23, sobre los efectos, pues porque tiene sustancias de las que nos toca a nosotros como asociación de cáncer, porque producen alteraciones reconocidas como cancerígenas, parte de las sustancias que lleva, pero hay otro tipo de alteraciones, porque esa nicotina en esas cantidades, primero, produce un efecto bestial en el cerebro, ¿vale? Porque se equivale a 25 pitillos, se libera en torno a los 20 minutos la cantidad equivalente a esa cantidad de tabaco. Entonces, de hecho, se está vendiendo en Estados Unidos, que apareció, por ejemplo, que aparece la imagen, que lo he visto hace poco, ¿quién apareció? Pues el que está de Sanidad, tomándose con una latita, ¿no? El Kennedy Jr., Robert, sí, ¿no? ahí, con una latita de estas. ¿Por qué? Porque evidentemente produce un subidón. La nicotina es un excitante del sistema nervioso y se vende a nivel ejecutivos, como en su día también apareció mejor la cocaína, ¿no? Que estaba asociada en la parte de la cocaína, no asociada a un consumo negativo, porque era como una droga pues, para ejecutivos, para la carga de trabajo, que te daba energía, para soportar. Pues esta va por ahí, ¿vale? Entonces te produce en Estados Unidos, lo están tomando los jóvenes como si fuera el efecto de los años 80 de las anfetaminas para estudiar, ¿vale? Claro. Entonces tiene un efecto como que es un subidón, pero claro, pero efectos en la salud, pues diabetes, en los jóvenes altamente peligroso porque produce alteraciones neurológicas, porque actúa en los centros neurológicos, sí. Y entonces en la población joven, entre 18 y 25 años, puede desencadenar incluso problemas de TDAH, porque claro, provoca ahí alteraciones, bueno, que ya se verá si son permanentes. Hablábamos de la plasticidad. La plasticidad, neurológicamente, los jóvenes son una población de alto riesgo para muchas cosas, porque su cerebro está en plena ebullición. Sí. Y entonces, y también por eso se libera más, tiene una hiperactivación ya a nivel neurológico. Yo quería introducir un concepto claro. que sería, hasta los años 90, 80, 90, había dos posibilidades, o te curabas o no te curabas, no había término medio, o dejabas de fumar, dejabas de fumar, o dejabas la heroína, no la dejabas, bien. En los años 80-90 aparece un concepto que es reducción del daño, reducción de riesgos. Y se inaugura fundamentalmente con la introducción en España, donde puede haber en torno a 120.000 personas en este momento, a tratamiento, por ejemplo, con agonistas opiáceos, el más conocido, metadona. Sí. Hay otros, no es el único, ¿no? Que sería un paso intermedio, es decir, entre que tú te puedas curar de tu adicción, resolver tu adicción, y que estés haciendo prácticas de riesgo de la salud, económicas, delictivas, a la familia, laborales, etcétera, bueno, pues tomas una sustancia, por ejemplo, que pueda reducir ese daño. Y es donde entra en juego, por ejemplo, toda esta cosa que estamos hablando. Si los vapeadores, por ejemplo, en un momento determinado, de cara a lo que es los fumadores pasivos, lo que pueda ser el tema del cáncer, etcétera, reducen algo, el tema, por ejemplo, de esto de las bolsas de nicotina, y pensar siempre dando la información correcta para que sea como un paso previo al asalto final, que es realmente liberarte del consumo de esas sustancias.
Ahora, en algún momento alguien puede realmente cuestionar si entre hacer una práctica de riesgo clásica como es el tabaco y alguna otra, pues puede haber algún beneficio indirecto, ¿no?, para esa persona hasta que decida dejarlo, y para eso pues hay que animarlo y nunca publicitarlo y dar una información veraz exactamente de lo que estás tomando. ¿Quieres apuntar algo, David? Sí, no, estoy de acuerdo. Antes estábamos hablando también no solo con la nicotina, sino venía oyendo una noticia esta mañana de las gominolas de cannabis también, cómo la industria se va ideando y va diseñando, ¿no?, pues, estrategias comerciales. Gominolas donde con la concentración de THC, bueno, pues tiene el Hospital Clínico de Barcelona pues han detectado un incremento de intoxicaciones por este uso o mal uso, ¿no?, de esta... ¿Esto entre adultos o...? Entre adultos, Sí. entre adultos, claro. Claro, es una manera, en vez de fumarte un porro, pues te tomas una gominola en la que la combustión pues la evitas, no hay humo, no huele, es de fácil acceso e incluso la liberación es más lenta, como que te coloca durante más tiempo, ¿no? Entonces, claro, pues volvemos a distintas modas, distintas sustancias, modos y pautas y parámetros de consumo que irán cambiando y que nos tendremos que ir adaptando a ellas, ¿no? Es que hace poco hubo un desmantelamiento en un narcopiso en Pontevedra y vendían pipas impregnadas en crack. O sea que esto ya... Eso sí que es un problema Voy a ver. gravísimo, porque aquí siempre, no lo has preguntado, Marci, pero es un tema, es el fentanilo. Estamos ahí esperando a ver qué pasa con lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Pero el crack ya está aquí. Hay narcopisos, hay personas que están falleciendo en los narcopisos, hemos tenido pacientes que han fallecido en lugares de estos, donde no es que vendan las pipas, es que venden todo, realmente, que es una preparación de una forma de cocaína tremendamente adictiva y que ahora mismo pues, es una cuestión que está haciendo estragos, por ejemplo, en países tan ordenados como, por ejemplo, Alemania. En Hamburgo, en Frankfurt, tienen un problema las autoridades brutal, mucho más que aquí, con respecto al uso de la cocaína crack, ¿no? Por lo tanto, eso es un problema que ya aquí está instalado. O sea, que en Galicia está. Está en Vigo, hay varios narcopisos, tenemos referencias de pacientes que están absolutamente arruinando su vida, una dependencia brutal que no son capaces de superar, venderían su alma si fuera necesario por una dosis, y ha bajado el precio en algunos casos, hay posibilidades de consumir para reducir el tema de la delincuencia, pero es un problema gravísimo, gravísimo. Entonces, ¿qué ocurre? Que son personas ya en un estado muchas veces de exclusión social, donde se reproducen ya una serie de fenómenos de círculo vicioso. No tengo empleo, estoy en la calle, no tengo ya formación, tengo problemas de salud, muchas veces son casi siempre politoxicómanos, muchos son dependientes de la antigua heroína o están en metadona, y a su vez, es decir, han tirado la toalla. Ya. Las posibilidades ahora mismo de que crean en sí mismos son nulas, y entonces, bueno, pues malviven, y entonces es el concepto este de, se dice que la droga, que el fentanilo es la droga zombie, ¿no? Los zombies. Sí. Bueno, pues en este caso, en Alemania también lo llaman zombilandia, es decir, en relación a la cocaína crack, es decir, que convierte a las personas en zombies, no seres humanos de pleno derecho, ¿no? Porque el fentanilo está aquí también. Bueno, el fentanilo es un opiáceo sintético de gran concentración, mucho más intensidad y mayor concentración que la heroína y que la morfina. Yo creo que sí ha habido casos puntuales. Yo quisiera lanzar un mensaje de tranquilidad, entre comillas, y de cierta calma tensa, ¿no? Debemos estar atentos a lo que va pasando. Creo que todavía no es un problema de salud, pero eso no significa que debamos continuar en una cierta calma tensa, ¿no? Vosotros en las unidades asistenciales seguramente tenéis más... Vamos a ver, es verdad, no hay que no cunda la alarma, que no cunda el pánico, ¿de acuerdo? El fentanilo que circula ahora mismo es el fentanilo legal, que sale de las unidades de dolor, que sale de personas que tienen que estar a tratamiento pues, por dolores crónicos, neoplasias, etcétera, cosas que todo el mundo entiende que tiene, y es que de algunas se desvía por diversas razones. Pero yo diría que
es casi imposible que no llegue. Es decir, los cárteles mexicanos están fabricando fentanilo, lo están introduciendo en todas partes, el precio es bajísimo, la posibilidad de fabricarlo es sencilla, son laboratorios, viene de China todos los precursores, tienen un montaje tal que sería imposible que no llegue aquí. El problema es cuándo, y ahí la cuestión sería que no deberíamos permitirlo, deberíamos tener que una acción en masa, porque realmente eso sí que sería... son 150.000 muertos al año en Estados Unidos por el fentanilo. Es decir, imaginad aquí una población joven que además se habló de la generación perdida en los años 80. Imaginad ahora que tenemos unos índices de natalidad bajísimos, no tenemos apenas juventud, que realmente cayera en esta historia sería dantesco. Por lo tanto, no ha llegado, esperemos que no llegue, vamos a luchar para que no llegue, pero desgraciadamente el dinero está detrás de todo y es inocente pensar que no intenten hacerlo aquí también. Y claro, si la gente cae en esta amplia oferta que vemos que hay de productos de diferente gama, muchas veces llegan a vosotros. ¿Qué tal se portan las administraciones? Porque al final también os ceden recursos para que vosotros podáis impartir diferentes cursos, ayudas. Loreto, en vuestro caso. Pues sí, efectivamente, dan ayudas para trabajar, para erradicar y la prevención, pero fijaros, yo siempre le digo a la gente lo que hablábamos de formar, ¿no? Yo le digo a los pacientes, igual que cuando vienen a los programas para dejar de fumar, ¿no? Que pueden acceder a través de los medicamentos, que se lo pueden tener un programa combinado, evidentemente, porque la parte de la medicación, como ha pasado con otra medicación, sí que les permite reducir ese consumo. Yo tengo a personas que no lo han seguido la pauta y al final no lo dejan, pero al final no se previene la recaída. ¿Cómo afrontamos? Al final en los programas lo que se trabaja en adicciones es el afrontamiento. ¿Qué voy a hacer cuando yo tenga una situación, pues una situación bien de ocio, de distensión, donde mis mecanismos de control pues puedan estar ahí, o asociados a situaciones emocionales o a una situación de tensión, ¿no? Laboral, familiar, de lo que sea. ¿Por qué? Porque el consumo ahí es mucho más fácil que uno recaiga en ese consumo, porque es una sustancia que en un momento dado la ha tenido asociada a esas situaciones. Entonces, trabajar con eso. Pero yo siempre les hago hincapié en lo que cuesta la medicación, lo que cuesta. Es decir, que al final esto es un problema que cuesta económicamente, que lo sustentamos todos los que fuman y los que no fumamos, o los que no consumimos sustancias, ¿no? Entonces, entender que la prevención, lo que os decía, ¿no? Partiría de evitar ese tipo de consumos, porque al final trabajar terapéuticamente, programas, sustancias, véase, bueno, todos los recursos que hay que movilizar, al final es un gasto ingente, ¿no? Y en la salud de las personas. Sí, yo diría que en nuestro caso, que normalmente tenemos muchos sectores, varias consellerías, Consejería de Sanidad en principio, Sergas, Política Social, Diputación, tenemos realmente muchas administraciones públicas que nos ayudan y que hace que podamos dar una asistencia universal, está claro, para todo el mundo, gratuita y de calidad. Creemos que es de gran calidad. Hay una red en Galicia que, a pesar de los últimos tiempos, hay que asistirla, ¿no? De alguna manera para que no decaiga. Ha sido de calidad y que todas las familias pues, pueden pensar cosas como, por ejemplo, que el tratamiento más caro que existe es el de internamiento. Por ejemplo, una comunidad terapéutica que viene siendo una clínica para tratar las adicciones. Nosotros tenemos nuestra comunidad terapéutica Alborada en Tomiño, que es gratuita. No quiero decir precios, pero que una familia pueda atender a su hijo gratuitamente en este centro, en relación a la brutalidad de precios que cuesta una clínica privada, que es insoportable, nadie podría pagar, pues eso hay que ponerlo en valor. Ponerlo en valor para saber que tenemos esos recursos, pero también que hay que utilizarlos bien. Que no puede ser esa idea que me curen, o tal que ya me mandarán ahí, son muy buenos, ya me da, o voy una vez, recaigo, voy segunda vez. Eso es mal uso de los recursos. Hay que exigir al paciente también que no son todo derechos, son deberes. El deber del paciente tiene esa obligación también de hacer lo posible por recuperarse. ¿Vosotros, David? Sí, claro, a ver, dependemos económicamente de las administraciones. Y bueno, yo creo que hacen lo que pueden y estoy de acuerdo con Jesús. Seguramente, claro, volvemos a lo de antes. Mientras no haya una apuesta decidida y esforzada por dedicar todos los recursos a largo plazo, medio y largo plazo, lo cual a lo mejor no es políticamente muy rentable, en prevención o en protección, pues entonces seguiremos destinando recursos para
para curar, ¿no? Para tratar, que yo creo que es 1000 veces mucho más caro a lo mejor que anticiparnos al problema. Entonces, sí, claro que hay recursos, hay que ponerlos en valor, por supuesto que sí, pero yo creo que lo que nos sigue faltando, y esto es una conversación eterna de los últimos años atrás, es los recursos en prevención, a largo plazo, ¿no? Sí. Eso significa, pues, en educación. A veces también hablamos, ¿no?, como el sistema educativo quizás no debería tocarse en función de la corriente política de turno que toque. Y yo creo que debería haber un consenso en este sentido, que nos pusiéramos de acuerdo, que se escuchase a los profesionales en esta materia para hacer una apuesta decidida en prevención, que es sinónimo de protección y es educación. Vuelvo, soy muy pesado con esto, pero creo que ahí es donde se optimizarían, ¿no?, y se rentabilizarían todos los esfuerzos económicos. Sí. Bueno, con este mensaje nos despedimos. Agradeceros mucho, Jesús, Loreto y David, por estar con nosotros, por ponernos un poco de actualidad y luz sobre estos asuntos que al final nos importan a todos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y la semana que viene, más Vigo Debate, os esperamos. Adiós.